En esta clase 3 vamos a trabajar los fascismos y los movimientos de masa. Y primeramente vamos a definir algunas características comunes de los fascismos. Una de ellas es que es una ideología política de carácter totalizador que va a aspirar a la creación de una nueva sociedad, de un nuevo hombre, y para lograr esos objetivos va a recurrir a la violencia física, psicológica. Los fascismos pretenden, ¿no es cierto?, que el individuo se someta al Estado, quien va a ser el que va a monopolizar el poder. Va a imponer un modelo de partido único de tal modo que se va a prohibir toda diversidad política. Y fundamentalmente hay algo que es común a todos los fascismos, que es la presencia de un líder con ciertas características, con prestigio, carismático, que va a someter la voluntad de las masas. La psicología ha realizado aportes teóricos para poder comprender el comportamiento de un sujeto dentro de la masa. Para eso tenemos los desarrollos teóricos de Sigmund Freud y de Le Bon, que van a explicar qué pasa con el sujeto cuando está inserto en una masa. Y esta persona queda dotado de lo que se llama un alma colectiva, que lo va a hacer sentir, actuar y pensar de manera diferente a como lo haría en forma aislada. A partir de esto, el sujeto abandona todo interés individual para sacrificarse por el interés colectivo. Todo esto es gracias a la presencia de un líder que va a fascinar a los miembros de la masa, generando asombro y respeto. Esta presencia de un líder fuerte trae como consecuencia que el individuo exalte sus emociones y disminuya su capacidad reflexiva, crítica, su capacidad intelectual, de tal modo que las masas le van a deber lealtad al líder. ¿Por qué el individuo inserto en una masa actúa de esa manera? Esto se puede explicar a través de ciertos factores que están relacionados entre sí. Uno de ellos es el contagio mental. Esto quiere decir que el individuo inserto en la multitud se contagia de los sentimientos y los actos del resto de los integrantes de la masa. Este contagio mental se relaciona con los fenómenos hipnóticos por los cuales los individuos quedan en las manos del operador, que en este caso es el líder que los tiene totalmente fascinados. Otro factor es el sentimiento de potencia invencible, es decir, que el sujeto se siente como liberado a hacer cosas que en forma individual no lo haría. Esto es favorecido por el anonimato, es decir, que en estas masas no hay una continuidad, por lo cual son masas pasajeras, donde las personas muchas veces ni se conocen. Entonces esto ayuda a que estas personas sientan que son capaces de hacer cualquier cosa por sacrificarse por ese ideal en común. Y el otro factor que influye en este comportamiento en masa es lo que se va a llamar la sugestión. La sugestión y el contagio mental son fenómenos muy relacionados. Y a través de la sugestión, el individuo va a responder a la voluntad, en este caso del líder, del operador, va a quedar sugestionado a partir de esta figura que encarna, ¿no es cierto?, la voluntad de la masa, perdiendo toda su personalidad consciente. Es decir, que el individuo a partir de la sugestión no tiene conciencia de sus actos y puede ser llevado a realizar las acciones más violentas. Hasta ahora estuvimos definiendo lo que es una masa pasajera, pero hay que diferenciar estas masas de lo que se llaman las masas organizadas. En las masas organizadas, las personas
comparten cosas por un tiempo más prolongado. Podemos decir que tienen tradiciones, que tienen también instituciones y que tienen una organización que hace que se diferencien de lo que son las masas casuales. Por ejemplo, una masa pasajera podría ser la multitud que se concentra en un partido de fútbol o los que asisten a un recital. Mientras que una masa organizada, por ejemplo, puede ser el ejército, donde tenemos los componentes de una masa, tenemos un líder, tenemos los miembros, ¿no es cierto?, de esa masa, pero hay una institución, hay reglas que hacen que difieran de lo que es la masa pasajera. Nosotros estuvimos analizando específicamente las masas pasajeras, que van a tener como característica esto que veníamos diciendo de que el sujeto inserto en la masa pierde totalmente su capacidad de crítica y su capacidad de reflexión y no puede aplazar el deseo. Por lo tanto, se maneja de un modo instintivo. Podríamos decir que al perder todo lo que es la conciencia crítica, vuelve a un estado primitivo, un estado prehistórico, podríamos decir, en cuanto a lo que hace a la personalidad, y desaparece totalmente lo que es el instinto de conservación. Esas características pueden explicar los comportamientos, muchas veces violentos, que se adoptan cuando un sujeto forma parte de una masa.